Bueno, vamos a leer una vez más el texto que nos compartía nuestro hermano Enrique al abrir el servicio, que es Jeremías capítulo 17, versos 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. No sé cuántos han pensado en la naturaleza de nosotros los seres humanos y llegado a la conclusión de lo complejo, de la complejidad que en lo que se refiere a nosotros mismos, en nuestra personalidad, en nuestra naturaleza. Hay algunos que dicen acerca de las mujeres que difícil es entender a las mujeres, dicen algunos, ¿verdad? Poder llegar a comprender, a entender a una mujer es algo muy, muy difícil. Sin embargo, yo digo que en términos generales, poder entender, poder conocer la naturaleza de los seres humanos es definitivamente difícil, hombres y mujeres. De hecho, hay algunas ciencias en el mundo, algunas ramas de las llamadas ciencias, al que algunas no son en sí ciencias exactas, ¿verdad? Como dicen algunos, como la psicología, como la antropología, pero que se han dedicado a estudiar la personalidad de los hombres, de los seres humanos. Y lo que podemos ver nosotros cuando miramos o nos asomamos un poco a lo que piensan determinadas personas, investigadores o estas llamadas ciencias, nos damos cuenta de la diversidad de opiniones, que no hay una unanimidad en cuanto a lo que ellos piensan acerca de la naturaleza de los seres humanos. De hecho, en este momento nadie puede decir al momento de pedir una descripción y decir, vamos a buscar una descripción oficial del ser humano. Porque todo va a depender a dónde acudamos, ¿verdad? A qué ciencia o a qué personaje acudamos nosotros. Entonces es como nosotros vamos a obtener definitivamente una respuesta diferente de cada uno de ellos. Al estar estudiando, hermanos, este texto, precisamente me metí un poquito a observar, y es tan abrumadora la información y es tanta la información de los seres humanos acerca de este tema que definitivamente nosotros no podríamos terminar o acabar de llegar a una conclusión entre tanta información que hay. Pero yo apunté 3 frases aquí que quiero compartir con ustedes en esta mañana y que creo yo que abarca de una manera general el pensamiento general de la humanidad acerca del ser humano. Y hay un escritor francés llamado Jean-Jacques Rousseau. Él era un pedagogo, investigador de las ciencias de la educación. Y este hombre se conoce por una frase que él acuñó y que dice que el ser humano es bueno por naturaleza. Hay un libro que escribió, una novela, este escritor, que se llama Emilio o de la educación. Y en este libro él escribió esta frase corta que les voy a compartir, que dice: el ser humano está orientado naturalmente para el bien, pues el hombre nace bueno y libre. Este hombre, un pedagogo es aquel que estudia las ciencias de la educación, que es lo que estás estudiando tú, ¿verdad, Ricardo? Más o menos. Entonces, él pensaba que el ser humano efectivamente era bueno por naturaleza, que solamente las experiencias de la vida, y sobre todo echaba la culpa a él a la educación de su tiempo, y que echaba a perder a las personas. Y precisamente él estaba tratando de
de reformar la educación de su tiempo para que el hombre pudiera continuar en ese estado natural, decía él, en el que había nacido, bueno y libre. Hay un filósofo también inglés, Thomas Hobbes, y él escribió diametralmente lo opuesto a lo que este escritor francés había opinado. Y este filósofo inglés, Hobbes, escribe: el hombre es malo por naturaleza, es egoísta y agresivo. Si tiene que matar para conseguir algo, lo hará. Decía él, si alguien tiene, poniendo un ejemplo, si alguien tiene una manzana y otra persona codicia esa manzana, aquel hombre no va a parar hasta conseguir esa manzana, así tenga que matar a la otra persona para conseguirla. El hombre es egoísta, es malo, es agresivo por naturaleza. Curiosamente, este personaje decía que la solución para los hombres era precisamente que se sometieran a un poder superior que pudiera ayudarlos a controlar sus impulsos. El hecho es que él no describe quién es ese poder. Otro filósofo inglés, John Locke, él se conoce por el término, no sé cuántos han escuchado este término, tabla rasa, la tabla rasa. Y él utilizaba este término para ilustrar el estado original de la conciencia del hombre. Afirmaba que el hombre no tiene ideas ni principios innatos, los adquiere de la vida y de la experiencia. En otras palabras, lo que este hombre creía es que los seres humanos cuando vienen a este mundo no tienen absolutamente nada en su conciencia, no hay pensamientos de maldad, no hay impulsos hacia la maldad ni hacia lo bueno. Es como una tabla, su nombre lo indica, una tabla rasa en donde no hay absolutamente nada escrito, sino que a lo largo de la vida las experiencias y las cosas que suceden en estas personas son las que van inclinando a los seres humanos, ya sea al bien o al mal. Pero si nosotros siguiéramos buscando y leyendo frases, nos encontraríamos con muchas frases y muchas definiciones que los hombres mismos tienen acerca de ellos mismos. Y este es el punto interesante, hermanos, que cuando estaba yo meditando en estas cosas, tenemos al hombre no analizando otras cosas, otras especies, a los animales o a la naturaleza, sino tenemos al hombre escudriñándose a sí mismo sin poder llegar a una conclusión. Por eso yo abría esta enseñanza y diciéndoles qué complejo es la naturaleza de los seres humanos. Y simplemente si nos analizamos nosotros a nosotros mismos, hermanos, porque todos los que estamos aquí reunidos en esta mañana somos, sin lugar a dudas, seres humanos. Y en algún momento nosotros hemos llegado a pensar o a cuestionarnos nuestras actitudes, ¿verdad? Nuestros impulsos, nuestros pensamientos, nuestras personalidades, y llegamos a la conclusión que es difícil el podernos comprender aún a nosotros mismos. No entendemos muchas cosas que hay en nosotros. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la Escritura acerca de los seres humanos? De hecho, en toda esta discusión, hermanos, de la ciencia acerca de los seres humanos, difícilmente vamos a encontrar nosotros una referencia a qué dice Dios. Porque definitivamente, y sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, hermanos, lo podemos decir así, con mucha reverencia y respeto lo digo, pero podemos escuchar la voz de la humanidad diciendo: ¿y qué importa lo que diga Dios? ¿O a quién le importa lo que Dios diga acerca de cualquier tema? Sin embargo, en este tema tan importante, hermanos, porque decían los hermanos que estuvieron con nosotros compartiendo hace 2 fines de semana, decían ellos que cuando uno estudia la palabra de Dios, ¿verdad? Y nos los compartían, nos recordaba Enrique la semana pasada, cuando llega uno al punto de la aplicación de la palabra, dice que es imprescindible que nosotros
primeramente apliquemos esa palabra a nosotros mismos. Porque es una de las debilidades, ¿verdad?, de nosotros como seres humanos, de aplicar la palabra hacia los demás. Miramos a las demás personas, miramos sus actitudes, sus pensamientos, y somos rápidos y somos expertos para hacer un diagnóstico de aquella persona, y la catalogamos, la juzgamos y decimos lo que sucede con esa persona. Pero no miramos lo que hay en nosotros. Es muy difícil para que nosotros podamos entender lo que hay en nosotros. Y tenemos aquí en este capítulo 17 de Jeremías un diagnóstico muy contundente acerca de nosotros, los seres humanos. Y más adelante vamos a mirar que es un diagnóstico general de toda la humanidad. Y que de hecho es un diagnóstico no muy atractivo, ¿verdad? De hecho, si escuchamos las palabras que acabamos de leer, pues tal vez pensaríamos nosotros que es hasta cierto punto ofensivo, porque está hablando al ser humano, a la persona, y esta definición o este diagnóstico que Dios da a los seres humanos por medio del profeta Jeremías en aquel tiempo al pueblo de Israel. En ese contexto estaba hablando el profeta Jeremías. Dios a los hombres, al pueblo de Israel, por medio del profeta Jeremías, y les decía: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? La palabra engañoso, hermanos, es una palabra hebrea, y que de ahí se traduce el nombre de Jacob, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Jacob en el Nuevo Testamento? Aquel hombre que engañó a su padre para poder obtener su primogenitura. Cómo lo engañó vilmente, ¿verdad? Sin ningún recato. Porque esa era la naturaleza de Jacob. Y esa es la palabra que el Señor utiliza para todos nosotros, que literalmente está diciendo: los seres humanos son engañadores, son suplantadores, pueden llegar a mentir tremendamente para obtener lo que ellos desean. La palabra que utiliza más adelante, donde dice y perverso, es una palabra que literalmente se traduce como enfermo o incurable. En otras palabras, el Señor está dando este diagnóstico y está diciendo: este problema de los seres humanos no tiene remedio. Le está hablando al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, y le está diciendo: no tienen remedio. Hasta aquí, hasta este momento, hermanos, hasta este punto, la noticia es abrumadora definitivamente. Sin embargo, es de gran ayuda y de gran utilidad para nosotros, porque es necesario que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos. Y como escuchamos esta frase, ¿verdad? Que los seres humanos, para poder desarrollarse, para poder emprender todo lo que ellos quieran, necesitan primero conocerse a sí mismos. Y creo que tienen razón. Sin embargo, ¿a qué fuente vamos a recurrir nosotros para conocernos a nosotros mismos? Podemos acudir, hermanos, a la psicología, podemos acudir, hermanos, a los oradores motivacionales, ¿verdad? Para escuchar cosas que nos agradan, para poder escuchar que todo lo podemos hacer, que tenemos un potencial tremendo y que todo lo que nosotros nos propongamos lo podemos lograr. Sin embargo, la pregunta es si son fuentes confiables o son fuentes correctas para que nosotros entonces podamos nosotros desarrollarnos en la vida y alcanzar una plenitud que todos buscamos, hermanos. Como seres humanos buscamos la plenitud en diferentes metas, en diferentes objetivos. Pero sin lugar a dudas, en esta mañana podemos estar seguros todos que la mejor fuente a donde nosotros podemos recurrir es a Dios y a su palabra. Y que para empezar, podemos decir, para abrir boca, hermanos, debemos de entender esta contundente diagnóstico de Dios acerca de no de una parte de la humanidad, no
de ciertas personas que se descarriaron, sino de toda la humanidad. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Sin embargo, siempre fuimos así como seres humanos. Siempre estuvimos perdidos, siempre el diagnóstico fue: no hay para ellos remedio, son pecadores por naturaleza. Si nos vamos al libro de Génesis, desde el principio del Génesis, miramos en la creación, cómo el Señor, cuando hizo todas las cosas, el cielo, la tierra, los mares y todo lo que en ellos hay, puso la corona de la creación ahí al ser humano. Él dijo que todas las cosas eran buenas, en gran manera, perfectas. Hizo al hombre perfecto, sin malicia, sin pecado, teniendo una comunión íntima con Dios, personal. No una comunión como la que tenemos nosotros en este momento, y es de lo que vamos a hablar más adelante, donde tenemos que luchar, ¿verdad? Tenemos que esforzarnos para tener comunión con Dios ya como creyentes. Sin embargo, Adán y Eva tenían una comunión directa con Dios, donde dice la palabra de Dios que Dios mismo bajaba al huerto del Edén, buscaba al hombre y tenía comunión con ellos, hablando cara a cara. Sin embargo, en el capítulo 3 miramos la tragedia del ser humano, la caída del hombre en pecado. Todo este capítulo 3 nos habla de la desobediencia del hombre. ¿Cuál fue el pecado del ser humano? Básicamente, la desobediencia del hombre a la palabra de Dios. Podemos discutir mucho acerca de lo que Dios le dijo al ser humano, a Adán, cuando le dijo: de todos los árboles del huerto puedes comer, pero únicamente del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer. Podemos debatir, podemos hablar muchas cosas como se ha hecho, por qué razón el Señor no les permitió comer de ese árbol, ¿verdad? El punto es que el hombre desobedeció a esa palabra de Dios y le dio una advertencia y le dijo: porque el día que comas de ese árbol, de cierto morirás. Entonces miramos en este capítulo 3 la desobediencia del hombre, y sabemos nosotros cuando leemos la escritura que Eva comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, y después le dio a su marido Adán, y Adán también comió del fruto, y fueron abiertos sus ojos y conocieron el bien y el mal, cuando ellos únicamente habían conocido el bien. ¿Cuáles fueron las consecuencias del pecado de Adán y Eva? Esto es importante para nosotros, hermanos, porque hay un pensamiento también en esta parte de la palabra de Dios, al tratar de entender y comprender la naturaleza de nosotros como seres humanos, porque tanto secularmente en el mundo como aún dentro del cristianismo, diferentes maneras de concebir o de entender la palabra de Dios, existe la pregunta: ¿por qué? Como algo injusto, ¿verdad? ¿Por qué los seres humanos tenemos que cargar con una consecuencia, ¿verdad? Y una desobediencia de alguien más, en este caso de Adán. Porque suena así, ¿verdad? Injusto. Si Adán no hubiera pecado, todo estaría bien. El asunto es que desobedeció a Dios, y las consecuencias para nosotros están presentes hasta nuestros días. Esa es la realidad, esa es la contundencia, esa es la respuesta que nosotros obtenemos a ese dilema, porque el Señor le dijo: el día que comas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, de cierto morirás. Y tenemos hasta nuestros días, hermanos, que después de Adán y de Eva, toda su descendencia, todos y cada uno de ellos murieron. Le dice el Señor a Eva, le dice: con dolor darás a luz. Génesis capítulo 3, versículo 16. Les dice: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás
de ella. Espinos y cardos te producirá, con el sudor de tu frente comerás el pan. Génesis capítulo 3, verso 17 al 19. ¿Y qué es lo que miramos hoy, hermanos? Nos afligimos, ¿verdad? Nos esforzamos para traer el pan a nuestra mesa. Hay tiempos difíciles, hay sequía, hay cosas que pasan en el mundo que nos hacen difícil el poder sobrevivir nosotros como seres humanos. Tenemos la experiencia todos nosotros, cómo nos afanamos, ¿verdad? Cómo llega la preocupación a nuestras vidas por poder llevar el sustento a nuestras casas. Dios tiene misericordia de nosotros y sabemos, hermanos, que como hijo de Dios, Dios tiene cuidado de nosotros. Sin embargo, es una lucha, es un esfuerzo. No os afanéis, pues, dijo el Señor Jesucristo, ¿por qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? ¿O qué habéis de vestir? Porque vuestro Padre que está en los cielos sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Más bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Sin embargo, sabemos, hermanos, que hay una dificultad que no había cuando estaba Adán y Eva antes de que ellos pecaran. Y entre paréntesis, no es que Adán no trabajara, ¿verdad? Porque algunos dicen la maldición del trabajo. El trabajo es una maldición por causa de Adán. Sin embargo, la palabra de Dios antes de que Adán pecara dice que puso a Adán en el huerto del Edén para que lo labrara y para que lo cuidara. Entonces, ¿qué es lo que miramos nosotros en este tiempo? Y aparte, una maldición más por la caída del ser humano, es que ellos perdieron la comunión con Dios. Llegó Dios al huerto del Edén como siempre buscando a Adán. ¿Dónde estás? ¿En dónde estás, Adán? Señor, miré que estaba desnudo, tuve miedo y me escondí. Se cortó la comunión entre Dios y el hombre. El profeta Isaías dice que son nuestros pecados los que nos han apartado de Dios. Son nuestras iniquidades las que nos han apartado de Dios. En Romanos capítulo 5, verso 12, dice: por tanto el pecado entró en el mundo por un hombre, decir Adán, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces tenemos nosotros una realidad, hermanos, que estamos nosotros experimentando en nuestros días. Y que todas estas palabras que Dios pronunció como una maldición para el ser humano, miramos que estamos sufriendo las consecuencias. Entonces decimos nosotros, pues, ¿qué culpa tenemos nosotros, verdad? Pero aquí dice el apóstol Pablo, sí, dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pero termina diciendo, por cuanto todos pecaron. Algo pasó, hermanos, en la naturaleza del ser humano, en ese punto de la caída. Algo sucedió dentro del corazón de los seres humanos que cambió las tendencias de cada uno de los seres humanos que fueron naciendo después de Adán y Eva. Una inclinación al mal, una inclinación al pecado, una inclinación a la desobediencia a Dios. Eso la palabra de Dios da testimonio cuando dice Romanos capítulo 3, verso 23, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. De manera que somos responsables por nuestros propios pecados, porque nosotros pecamos voluntariamente. Quiero aclarar también algo, hermanos. Nosotros creemos como creyentes, porque en algunas ocasiones he puesto de ejemplo, ¿no? El hecho de observar a nuestros hijos cuando están pequeñitos, o a quienes tienen familiares, bebés, niños. Nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios, el Señor Jesús.
cuando dice: dejad los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Nosotros creemos que cuando un niño muere, va a la presencia de Dios. No necesita él arrepentirse, no necesita hacer una confesión de fe, no necesita ser bautizado, no necesita hacer absolutamente nada, porque es un ser inocente delante de Dios. Sin embargo, hermanos, nosotros podemos notar las tendencias, las inclinaciones de los niños pequeños al mal. Empezamos a notar la desobediencia, ¿verdad?, hacia los padres. Empezamos a notar las mentiras, empezamos a notar actitudes que ellos en inocencia, todavía sin poder discernir bien el mal, lo bueno y lo malo, pero miramos esas tendencias de tal manera que al llegar cierta edad, y que varían esas edades, algunos desde temprana edad, desde los 9, de los 10 años, son personas que están corrompidas tremendamente. Miramos países, hermanos, donde hay niños sentenciados por actos atroces y terribles de maldad, increíbles, que no las podemos nosotros comprender, no las podemos entender. A veces miramos a jóvenes de 15, de 16 años con una inocencia tan tremenda, ¿verdad? Por eso es difícil, hermanos, el poder conocer, el poder entender la naturaleza de los seres humanos. El punto es que hay un momento en nuestras vidas en que nosotros decidimos tomar conscientemente caminos equivocados. Comenzamos a entender entonces, cuando nosotros comenzamos a pasar esta palabra, hermanos, por nuestras propias vidas, a la luz de la palabra de Dios, empezamos a mirar que tiene cierto sentido, ¿verdad? Porque yo recuerdo en lo personal, cuando estaba en la primaria, era un niño, hermanos, que ya empezaba yo a tener ciertos destellos de maldad, pero pasaron unos meses y entré en la secundaria y como que fue un cambio radical completamente, en donde comprendí, ¿verdad?, lo que era malo, las malas decisiones, y comencé a caminar por ahí. Entonces yo leo la palabra de Dios y puedo comprender y puedo entender, porque el profeta Jeremías, Dios, hermanos, está hablando del corazón del hombre. Engañoso es el corazón del hombre. No está hablando de cuestiones externas, hermanos. Si hablamos de la medicina, por ejemplo, aunque hay cosas todavía que no se pueden entender, pero la gran mayoría de las cosas las podemos entender con un examen de laboratorio, con una radiografía, con un buen diagnóstico. Podemos saber: tú tienes esta enfermedad, sin ningún problema te vamos a recetar estas medicinas, y seguramente te vas a componer. Porque hay evidencias, hay un laboratorio, hay una radiografía, hay un diagnóstico. Pero cuando hablamos del corazón, hermanos, del ser humano, nos metemos en una profundidad que ni nosotros mismos podemos conocer. Me voy a exponer a que me digan. Entonces, el pastor se estaba volviendo un poco loco. Pero yo, desde que era un adolescente, de repente había veces, o hay veces aún, que me miro en el espejo. Y de repente entra un pensamiento como: ¿quién es esa persona que está ahí? O sea, como entra como un lapsus, ¿no? De que, ¿quién soy yo? ¿Qué es el corazón del hombre, hermanos? Cuando el Señor, por medio del proverbista, dice: dame, hijo mío, tu corazón. Cuando dice: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Está hablando de la parte esencial de los seres humanos. Está hablando del asiento de nuestras emociones, de nuestros razonamientos, de nuestras actitudes, de nuestros comportamientos, de nuestras acciones. Estamos hablando del todo del ser humano. Cuando hablamos del corazón del ser humano, no estamos hablando de una parte del hombre. Una parte del hombre está dañada, es su corazón nada más. Estamos hablando de todo, porque de ahí mana todo lo que nosotros somos.
Por eso la dificultad, hermanos, porque no hay nada que nos pueda enseñar o que nos pueda comprobar visiblemente, tangiblemente, palpablemente cuál es la condición de los seres humanos. A veces en busca de una respuesta para nuestras vidas acudimos, hermanos, a ciertos lugares, a ciertos personajes para poder obtener una respuesta, para ver qué está pasando conmigo, ¿verdad? El ser humano padece depresiones, tristezas, enojos, iras, tantas cosas que pasan por su corazón. Y decimos, ¿por qué me siento así? No puedo explicar mi condición. Entonces acudimos, ¿verdad?, a la psicología, acudimos a la sociología, acudimos a la antropología, acudimos con los curanderos, acudimos con los brujos, con medio mundo, acudimos con el pastor, acudimos con el sacerdote, pero no acudimos a la fuente verdadera que es la palabra de Dios. Dios dice, hermanos, a los seres humanos que estamos dañados en la parte esencial de nuestras vidas, que es nuestro corazón. Cuando estudiábamos el libro de Romanos, en el capítulo número 1, miramos nosotros el potencial de maldad hacia donde puede llegar o podemos llegar los seres humanos. Que son cosas viles, ¿verdad? Son cosas terribles hacia donde los seres humanos podemos llegar. Sin embargo, a veces nosotros cometemos el error de pensar que únicamente las personas que llegan a tales extremos son aquellos que tienen problemas internos, porque el corazón nos habla del hombre interior que hay en nosotros, lo más profundo de nuestro ser. Sin embargo, toda la raza humana, todos los seres humanos estamos afectados por este mal. Podemos nunca en la vida llegar a cometer una de las prácticas que consideramos pecaminosas o que consideramos que están mal moralmente, éticamente. Sin embargo, tenemos una naturaleza corrompida. ¿Quién lo conocerá?, dice el Señor. Recuerdo hace muchos años, un muy buen amigo mío, el papá de él todavía vive, es un anciano ya, una persona excelente, un buen hombre, un padre de familia, muy buena persona. Y en una ocasión uno de sus yernos, al cual también yo conocía, ya cuando el Señor me había alcanzado a mí, de repente iba y les compartía la palabra de Dios, y me acuerdo que esta persona me decía, pero mi suegro, don fulano, ¿qué pero le pones? Es una excelente persona. Y yo estaba todavía verde en las cuestiones del evangelio, y la verdad no supe yo qué responderle. Sin embargo, más adelante pasaron situaciones en la vida de este hombre que salieron externamente algo que había en su corazón. Probablemente en algunas personas nunca salga al exterior cosas que están aquí y que muchas veces ni ellos las conocen. Sin embargo, eso no los exime de que tienen que llegar un día delante de Dios y, basados en esa información que Dios nos está dando en su palabra, decir: sí, reconozco que soy un pecador. Hay cosas en mi corazón, si bien es cierto, muchas de las cosas no las podemos nosotros comprender, no sabemos que están ahí, pero la verdad que muchas de ellas sí sabemos que están ahí. Pensamientos, maquinaciones que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos espantamos nosotros por la persona más honesta que pueda haber en el mundo. Nosotros no miramos su ser interior, pero Dios lo mira y le dice: tu corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas.
El profeta Jeremías está hablando en este contexto de la palabra de Dios al pueblo de Israel. A Jeremías, como decía ahorita Enrique, el profeta llorón, ¿verdad? Sin embargo, Jeremías lloraba verdaderamente por la condición del pueblo de Israel. En las últimas etapas de la historia del pueblo de Israel, antes de ser llevados cautivos hacia Babilonia, habiendo desechado una y otra vez la palabra de Dios, habiendo desechado los llamados de Dios para el pueblo al arrepentimiento, había llegado el momento en que ellos ya estaban destinados al juicio de Dios, ser entregados. Había pasado mucho tiempo desde la creación, desde el pecado de Adán, y se fue corrompiendo en gran manera hasta llegar a este punto que le dice el Señor por medio del profeta Jeremías en el versículo 1, capítulo 17, les dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro, con punta de diamante esculpido está en la tabla de su corazón. ¿Qué significa esto de con cincel de hierro, con punta de diamante, verdad? Los que utilizan herramientas, sabemos que las herramientas, las brocas a veces que compramos, ¿verdad? Punta de diamante, porque sabemos que va a penetrar hasta lo más profundo. El pecado, dice, de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Está hablando de lo arraigado que estaba el pecado en el corazón del pueblo de Israel. Estaba diciendo, es imposible. Han llegado a un punto ya donde no hay remedio. Ahora podemos nosotros decir, es que Dios está hablando al pueblo de Israel porque habían llegado a esa condición. Pero si nosotros consideramos, hermanos, que era el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, la nación santa, ¿verdad? La niña de sus ojos. Si ellos estaban en esa condición, ¿qué podemos nosotros decir de las otras naciones paganas, idólatras? Como el apóstol Pablo escribió en su segunda carta, me parece, donde dice: si el justo con dificultad se salva, ¿en qué vendrá a parar el impío y pecador? El justo con dificultad se salva. Y es lo que vamos a mirar en unos momentos más. Si el pueblo de Israel, hermanos, sabía que se les había dado la ley, los pactos de Dios, se les había dado el sacerdocio, las promesas, eran el pueblo de Dios, estaban en esta condición, ¿qué podemos esperar las demás naciones, hermanos? Está dando un diagnóstico, repito, de todos los seres humanos en general. Hay una tendencia en nosotros, definitivamente, hacia el mal. Quiero también aclarar, hermanos, que definitivamente hay cosas buenas en los seres humanos. A veces seguimos la línea, ¿no? Sin hacer algún tipo de aclaraciones que la palabra de Dios nos habla, porque dice la Escritura que Dios hizo al hombre a su semejanza, imagen, ¿verdad? Dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El pecado ciertamente corrompió esa semejanza, esa imagen. Sin embargo, hay rasgos buenos en los seres humanos. Hay madres que cuidan bien de sus hijos, hay padres que proveen para sus casas. El ser humano ha sido capaz de hacer cosas buenas. A veces me avergüenza a mí mirar cosas que hacen otras personas que no son creyentes, que no son cristianos. Cómo tienen fundaciones para rescatar al drogadicto, a las mujeres en la calle, a los niños que están perdidos. No sé cuántos han mirado la película La lista de Schindler. Este personaje no era un hombre cristiano. Hace poquito miré un pequeño video de un hombre, un doctor. Hay una película también al respecto donde él entregó su vida para salvar a niños judíos que iban directo al holocausto. Él se encargó de sacarlos
podemos decir de contrabando, y ponerlos en ese tren a escondidas para ponerlos a salvo. Y organizaron una reunión, y este hombre no sabía de qué se trataba. La esposa de él no sabía el pasado de su esposo, y se encontró con los documentos, con las identidades de tantos niños que él había salvado. Entonces lo invitaron a una conferencia, le dijeron, y resulta que todos los que estaban reunidos ahí en la conferencia eran cientos de personas, todos habían sido niños que este hombre había rescatado. Y fue un momento muy emotivo, porque el presentador preguntó cuántos de los que están aquí le deben sus vidas al doctor X, doctor fulano de tal, y todos se pararon, y aquel hombre se conmovió. El hombre es capaz, hermanos, de los actos heroicos, admirables, no podemos negar eso. Sin embargo, está tan corrompido, hermanos, el corazón del ser humano, que no alcanza por sí mismo la gracia de Dios. Nuestras mejores obras, dice la palabra de Dios, nuestras mejores obras, estas que he mencionado y otras, aparte de Cristo, aparte de Dios, son como trapos de inmundicia delante de Él. Por esa razón, hermanos, la solución para el ser humano, porque aquí en el versículo 9 termina esta frase diciendo, ¿quién lo conocerá? Y esta frase la podemos nosotros traducir como ¿quién nos puede ayudar entonces? O sea, no hay en este mundo nadie que nos pueda ayudar, pero dice Dios por medio del profeta Jeremías, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno su camino, según su camino, según el fruto de sus obras. Dios, hermanos, que nos conoce mejor que nadie, mejor que nosotros mismos, mejor que nuestras esposas, mejor que nuestros hijos, mejor que el mejor psicoanalista que puede ver, porque Él nos formó a nosotros, Él nos hizo a nosotros. Como dice la palabra de Dios, y no nosotros a nosotros mismos. ¿Qué es lo que necesita el ser humano entonces, hermanos? Porque estamos hablando del corazón. Cuando escuchamos que alguien ha sido sometido a una operación a corazón abierto, son palabras mayores, ¿verdad? En una ocasión llegó un conocido de hace muchos años, mayor que un servidor. Era un niño yo cuando él vivía por ahí cerca. Tenía muchos años que no lo miraba. Llegó una Navidad cuando vivíamos acá en la colonia Cuauhtémoc, y él nos contó que lo habían sometido a una operación a corazón abierto. Dice uno, qué tremendo. Sin embargo, va mucho más allá lo que Dios hace con nosotros. ¿Cuál es la solución? Porque tenemos que entender esta primera parte, hermanos. No hay remedio para nosotros. No es una parte de nuestras vidas las que tenemos que corregir. A veces utilizamos las áreas, un área de mi vida. No es una área de tu vida la que necesitas corregir, es toda tu vida. En el siguiente capítulo 18 de Jeremías, en mi título aquí dice la señal del alfarero y el barro. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate, ve a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Entonces, ¿cuál es la solución para nosotros, hermanos, para los seres humanos? No es arreglar ciertas cosas, es que nosotros necesitamos nacer de nuevo. Dejarlo todo, como dice una antigua canción, dejarlo todo y empezar de nuevo. El Señor Jesucristo, hablando con Nicodemo, capítulo 3, versículo 3,
Desierto, desierto. O sea, cuando el Señor afirma 2 veces esta frase, desierto, desierto te digo, que si no nacieres de nuevo no podrás ver el reino de Dios. Tiene que haber un momento, hermanos, específico en la vida de todo ser humano, en que esta gloriosa y gran experiencia que viene de Dios se lleve a cabo en nuestras vidas. No arreglar mi compulsión a mentir, no arreglar mi compulsión a robar, no arreglar ciertas tendencias que hay en mi vida, no, tengo que morir completamente y volver a vivir, siendo renacidos por la palabra de verdad, por el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es lo que nos dice parte del Evangelio, que somos nosotros pecadores. Frente a esta información no hay, hermanos, no hay una negociación que nosotros podamos hacer. A veces erramos nosotros al blanco en el diagnóstico, y nosotros nos vamos y decimos: si tienes problemas, si tienes adicciones, si tu matrimonio está fallando, ven a Cristo. Lo que tenemos que decir verdaderamente que hay un grave problema en los corazones de los seres humanos y necesitan la gracia y la misericordia de Dios para volver a nacer. Hace unos momentos les mencionaba brevemente mi transición de niño a adolescente. ¿Cuántos no teníamos buenas intenciones, hermanos? Yo me acuerdo que iba con mi papá. Yo hice la prueba para estudiar en la secundaria 18. Está por la Reforma. En aquellos tiempos una muy buena escuela secundaria. Y yo estaba bien ilusionado, ¿no? Y pasé la prueba de admisión. Y en esa época yo andaba mucho con mi papá. Y yo estaba bien entusiasmado y le decía: no, hombre, pasé la prueba, no, verás, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquello. Porque eran deseos verdaderos, hermanos, genuinos. Sin embargo, entré a la secundaria y me empecé a encontrar con personas. Luego le echamos la culpa a las personas. Archie se llamaba uno, el Archie tuvo la culpa que le gustaba mucho irse de pinta, y si no hubiera sido por él. Aquel otro que le gustaba tomar y que le gustaban las drogas, si no hubiera sido por él. No, hermanos, el pecado está dentro de nuestros corazones. No es lo que sale, dijo el Señor Jesucristo, no es lo que entra, sino lo que sale de nosotros, lo que contamina al hombre. Porque del corazón del hombre, dice, salen los malos pensamientos, los homicidios, las fornicaciones. De lo interior del corazón pecaminoso es donde salen todas esas cosas, hermanos. No es el medio ambiente, no son las compañías. Ciertamente influyen en nuestro comportamiento, pero influyen en algo que ya está en nosotros. Necesitamos en un momento de nuestras vidas, hermanos, poder llegar a esta experiencia donde el Señor tenga misericordia de nosotros lleguemos a Él arrepentidos, reconociendo nuestros pecados, reconociendo que esto que da testimonio de la palabra de Dios es verdad, que somos pecadores. En Marcos capítulo 1, versículo 15, se le atribuye al Señor que iniciaba ahí su ministerio. El Señor Jesucristo decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué significa la palabra arrepentirse, arrepentíos? Esta palabra literalmente significa un cambio
en nuestra manera de pensar, si lo describimos de una manera literal, como está compuesta esta palabra original, metanoeo, que habla de la mente, habla de un cambio en nuestra manera de pensar. Porque el Señor dice arrepentíos. ¿Por qué? Porque tal vez hemos pensado que somos buenas personas, ¿verdad? Yo estaba bien sumido en el pecado, hermanos, y en el fondo de mí decía, soy una buena persona. Sí, me desvié, hago esto y hago lo otro, pero soy una buena persona. El arrepentimiento es cambiar esa manera de pensar y creer lo que el Evangelio dice, no lo que nosotros hemos aprendido, lo que nosotros creemos, hermanos, que somos buenas personas. Cambiar nuestra manera de pensar y decir, sí, la palabra de Dios dice que somos pecadores y que por tal motivo estamos destituidos de la gloria de Dios. Nos volvemos a Dios y decimos, tienes razón, Señor. Lo experimento, puedo ver, puedo sentir lo que hay en lo más profundo de mi corazón, que está dañado, que es engañoso, que es perverso. Si pudiéramos describir, hermanos, en esta tarde ya, cuántas cosas se anidan aquí, dentro de nosotros. Cuánto nos espantaríamos o nos avergonzaríamos si tuviéramos nosotros que confesar lo que en ocasiones hay en nuestros corazones y en nuestras mentes. La solución para todo aquel que es incrédulo es creer en el Evangelio, llegar delante de Dios arrepentidos. Sin embargo, hermanos, quiero concluir, no quiero pasar mucho tiempo en esto, pero cuando nosotros llegamos delante del Señor arrepentidos, novedad de vida, nuevo amor, contentamiento, alegría, la libertad, un peso de encima terrible, tremendo que traíamos. Caminamos con Dios, tenemos comunión con Él, cantamos, alabamos, vamos a la iglesia, confesamos lo que dice la palabra de Dios, que somos nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son esas nuevas. Experimentamos una novedad de vida. Sin embargo, hermanos, esa es la realidad que nosotros debemos de entender también como cristianos, como creyentes. Hermanos, somos pecadores. Hermano, Cristo murió por usted, ¿cómo que es pecador? Si nosotros miramos la evidencia de la palabra de Dios, obviamente que no hacemos las cosas que hacíamos antes. El pecado no se enseñorea más sobre nosotros, no tiene señorío sobre nosotros. Nosotros estamos encima del pecado, sin embargo corremos nosotros peligros. Y ese diagnóstico nos sirve a nosotros como cristianos también, hermanos. El poder entender que no hemos alcanzado todavía la redención completa y total de nuestras vidas. El apóstol Pablo dice que mientras nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro hombre interior se va renovando, va creciendo, estamos en un proceso, hermanos, que un día se va a completar cuando estemos en la presencia de Dios. Mientras tanto, nosotros tenemos que velar y orar. Nuestro corazón no juega malas pasadas aún. Tenemos que entender eso, hermanos, como cristianos, como creyentes. Somos aún pecadores redimidos con la sangre de Jesucristo. Si nosotros leemos las cartas del apóstol Pablo, de los escritores del Nuevo Testamento, vamos a ver que son cartas llamando a la corrección a la iglesia, a pecados, a faltas que cometían. Si no, hermanos, se acabó la predicación, se acabó la enseñanza, vamos a disfrutar, estamos en el cielo. No, estamos en un cuerpo, hermanos, humano, de carne y de hueso, que nos juega malas pasadas.
Le voy a mencionar los textos, nada más escúchelos para no perder mucho tiempo. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 11. He sido informado acerca de vosotros, hermanos, por los de Cloé, que hay entre vosotros divisiones. Miremos que el apóstol Pablo dice hermanos, no dice, hey, incrédulos, aquellos que no han creído en el Señor, necesitan componer sus vidas. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 16, le dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. ¿Por qué le diría el apóstol Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo? Sí, cuídate de los falsos maestros que están a tu alrededor y que ponen en peligro a la iglesia, pero por sobre todas las cosas, cuídate de ti mismo. Hace unos momentos les decía yo al iniciar la enseñanza, cómo nos enseñaron estos siervos de Dios, ¿verdad? A la hora de la aplicación de la palabra, que primeramente tenemos que aplicar la enseñanza a nosotros mismos porque somos muy buenos para hacer diagnósticos a otras personas, pero no somos muy buenos para hacer diagnósticos personales hacia nosotros mismos. Algo que nosotros debemos de entender, hermanos, que nosotros como cristianos, como creyentes, somos propensos a engañarnos a nosotros mismos. ¿Qué significa engañarnos a nosotros mismos? Creo que no hay mucha dificultad en entender eso, pero no sé cuántos han conocido personas que creen que cantan bien, ¿verdad? Que cantan bonito y se inscriben en concursos de canto y no completan una frase cuando... No estoy hablando de ninguna de mis hermanas, ellas cantan bonito todas y a lo mejor está hablando... ¿Cuántos tienen percepciones equivocadas acerca de sí mismos que no son reales porque somos propensos al autoengaño? Por todas partes en la Escritura encontramos esta frase, esta advertencia, no os engañéis. Porque la palabra de Dios dice a la iglesia, hermanos, estas frases de advertencia, no os engañéis. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Amados hermanos míos, no os engañéis. Santiago 1:16. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Estamos en una lucha tremenda, hermanos, como cristianos. El objetivo principal para nosotros es glorificar el nombre de Dios, ser para la alabanza de su gloria, el podernos congregar para lo mejor, el poder brillar cada vez más, el poder limpiar nuestras vestiduras, hermanos, porque el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Estamos en un trabajo nosotros de perfeccionarnos a nosotros mismos, y para eso nos va a ayudar que nosotros conozcamos nuestra naturaleza. No irnos a los extremos sabiendo que Dios perdonó todos nuestros pecados, hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que fallamos, que pecamos, hermanos, pero hay dolor en nuestro corazón y acudimos a la palabra de Dios para saber que estamos seguros en las manos de Dios. Simplemente estamos en un proceso de ser mejores. Que la semana pasada fallé en determinadas cuestiones y que ha habido unas cosas en donde me tropiezo una y otra vez en la misma piedra, pero hay un entendimiento. He aprendido a conocer por qué suceden esas cosas en mí, porque todavía hay un remanente de pecado en mi vida con la cual estoy luchando.
estamos luchando y que con la ayuda de Dios vamos a vencer, hermanos, hasta que estemos un día en su presencia. Nuestro hermano Enrique nos compartía la semana pasada en Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, del que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. Quiero terminar, hermanos, con un par de textos. Y le voy a pedir que me acompañe, Primera de Pedro, capítulo 1. Versos 3 y 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hay dos cosas que podemos nosotros aquí resaltar. Y es lo que dice el versículo 4, para una herencia incorruptible. Nos ha hecho renacer para una herencia incorruptible, donde ya no hay corrupción, donde la corrupción deja de llevarse a cabo en nuestras vidas. Incontaminada, donde no hay contaminación. E inmarcesible, esta palabra significa que no se marchita. Eso lo vamos nosotros a alcanzar, porque dice aquí la palabra de Dios, reservada en los cielos para vosotros. Y el verso 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y tal vez nos preguntáramos nosotros, pues que no somos salvos ya. Porque cuando yo leí esta escritura o cuando le puse atención, esa pregunta surgió en mi mente, ¿cómo que para alcanzar la salvación? ¿Que no somos salvos ya? Efectivamente Dios nos ha salvado, hermanos, nos ha rescatado por la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Dios nos ha dado vida eterna. Sin embargo, vamos a estar completamente a salvo, cuerpos redimidos, alma, cuerpo, todo nuestro ser, nuestro corazón puro, sin mancha, alcanzar la plenitud, hermanos, de nuestra salvación, cuando estemos seguros en la presencia maravillosa y gloriosa de Dios. Mientras estamos aquí, hermanos, en este mundo, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Fallamos, caemos, tropezamos y nos levantamos por la gracia y la misericordia de Dios. Nos vamos perfeccionando, todavía lloramos, hermanos, porque fallamos, todavía sufrimos por causa del pecado remanente en nuestras vidas, por la promesa de Dios. Es que cuando estemos nosotros en su presencia, ya no va a haber más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. La redención y la salvación completa para nuestras almas. Estamos en un proceso de perfección, hermanos. Este hombre que está parado delante de ustedes está lejos de la perfección. Estoy seguro, hermanos, que más de alguna vez ustedes han observado algo en mí que no es perfecto. Fallas, errores, pecados. Así como yo también he observado, hermanos. Porque ¿cuál es la bendición de pertenecer a la misma iglesia, a la misma congregación? El día de ayer fui a recoger a una persona. Tuve que ir a hacer unas cosas. Un conocido mío, un joven, que no es cristiano, pero estaba mirando en la televisión una predicación que me llamó la atención. De repente le gusta oír esas cosas. Y decía ahí evangelista, no me acuerdo qué decía,
pero decía iglesia, iglesia de la calle. Y en el mensaje yo pude entender lo que las ideas de este varón y lo que implicaba iglesia de la calle. Él empezó a mencionar: si fuiste dañado en una iglesia, si un pastor se falló, si esto y si aquello. Y hablando de las virtudes de ser una iglesia en la calle. Estaban en la calle. A un lado de él había una mesa con despensas, ya con bolsas de despensas, me imagino yo terminando repartirlas. Pero sabe una cosa, hermano, sin ánimo de ser ofensivo, de criticar lo que este varón es loable, ¿verdad? De alguna manera. Sin embargo, hermanos, ¿qué compromiso puede haber en un movimiento así en las personas? Se ataca mucho hoy en día. Las iglesias, hermanos, están siendo blanco de ataques. Muchas veces por causa de nuestras actitudes, porque efectivamente no le faltaba razón a este hombre. Pastores han dañado a ovejas o hermanos de la iglesia, han causado daños a otros, y hay personas que son campo fértil para estos predicadores que están afuera dañados y que escuchan el mensaje. Pues está bien, quiero seguir oyendo de Dios, pero si no me comprometo, está bien, me paro a oír y luego me voy, agarro mi despensa y me voy. Pero el hecho de pertenecer a una iglesia, hermanos, a una congregación, implica relacionarnos unos con otros, hermanos. Implica conocernos, implica amarnos. Implica entender que mi hermano es pecador, implica entender que mi esposa es pecadora. Hace poco leímos, relativamente unos 2 años atrás, un libro que yo compré para un matrimonio, pero cuando miré el título muy sugestivo, dije: no, lo vamos a leer nosotros. Y el título de este libro es Cuando 2 pecadores dicen acepto. Y trae la idea de que un matrimonio entre 2 cristianos, porque hay problemas, porque hay dificultades, porque hay necesidad de arreglarnos, porque hay necesidad de dialogar, de perdonarnos, de soportarnos, porque contraemos matrimonio 2 cristianos que todavía batallan con el pecado. Sin duda alguna, hermanos, la mayoría de nosotros hemos sido salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero estamos batallando con nuestro carácter, con nuestra personalidad, con diferentes circunstancias. Pero qué bendición, hermanos, el poder pertenecer a una congregación, a una iglesia donde el amor de Dios se manifiesta y se derrama sobre nosotros. En la comprensión y en el entendimiento, que todavía no hemos llegado allá. Vamos hacia allá, ayudándonos unos a otros a perfeccionar nuestras vidas. Es indispensable que nosotros tengamos una postura frente a la cuestión del pecado en la vida de los seres humanos. El mundo va a seguir con sus investigaciones, con sus opiniones acerca de la naturaleza del ser humano, y nunca van a poder llegar a una conclusión, porque la conclusión está dada desde hace mucho tiempo por Dios en su palabra, y está puesta, hermanos, a nuestra disposición para bendición nuestra, de la iglesia. Qué importante que nosotros estemos continuamente escudriñando nuestros corazones a la luz de la palabra de Dios. Que nosotros constantemente estemos meditando en la palabra de Dios para aplicarnos a nuestra vida personal. El salmista David: escudriñame, oh Dios, examíname.
La mejor manera que nosotros podemos hacer, hermanos, para poder mejorar nuestras vidas para Dios es a la luz de la palabra de Dios. Tanto para la edificación de otros como la edificación principalmente de nosotros mismos. La palabra de Dios es fundamental para esto. El problema está en lo más profundo del corazón. En Hebreos capítulo, les leo este texto para cerrar ya. Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tenemos un gran tesoro aquí, hermanos, que Dios nos ha dado para poder nosotros, podemos utilizar esta palabra, sanar nuestros corazones y poder tener una iglesia, hermanos, que glorifique verdaderamente el nombre de nuestro Dios. Amén, hermanos.